Esta rosa tiene 8 pétalos. Para los ramos nos ayuda a economizar el material. ¿Te gusta la idea? Vamos a hacerla. Necesitamos cinta satinada turquesa, cinta satinada verde, encendedor, tijera, pistola para aplicar silicona. Toma la cinta satinada. Por su lado opaco, dobla una punta hacia el centro, sin llegar al borde. Aplica silicona desde la punta hacia el borde. Dobla la otra punta del mismo lado de la cinta y pegar. De la misma manera, dobla la punta del otro extremo de la cinta. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro y pegar. Dobla en 2 el pétalo y pasa el fuego por esta punta para que se forme un doblez. Así queda por delante, así queda por detrás. En total son 8 pétalos. Toma una brocheta y pásalo por uno de los lados del pétalo. Aplica silicona. Presionar para que pegue bien. Por el lado satinado, coloca un hilo de silicona. Enrolla. Y terminar con la punta hacia arriba. Coloca el centro del pétalo 2 donde se cerró el pétalo 1. El pétalo 3 debe ir al frente del pétalo 2. El pétalo 4 debe ir al frente del pétalo 3. El centro del pétalo 5 debe estar sobre el extremo del último pétalo que colocaste. Es así que a partir de aquí deben ir los pétalos en espiral. El centro del pétalo 6 va donde termina el pétalo 5. El centro del pétalo 7 va donde termina el pétalo 6. El centro del pétalo 8 va donde termina el pétalo 7. Así queda la rosita. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, dóblalo en 4
Corta en forma de pequeñas hojitas. Pasa el fuego para sellar los bordes. Pegar por debajo de la flor. Y terminamos colocando la cinta floral. Apóyame con un like, comparte, comenta y suscríbete. Hasta la próxima.